Noticentro 1, CMI. Riñas en Transmilenio. 1 de cada 3 usuarios son colados en el sistema. Mamá entrega a menor de edad a la justicia porque su hijo atacó con arma blanca a conductor en Soacha. En Cali intentan linchar a joven que hurtó arma traumática. Desde Estados Unidos, Otoniel empieza a responder a la justicia. Crisis humanitaria en Necoclí por llegada de migrantes. Buscan habilitar un albergue. 12 niños reclutados por grupos armados en el BAC de Antioquia. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Siguen los casos de intolerancia y riñas en Transmilenio. Según datos del operador, 1 de cada 3 usuarios son colados y son los que provocan más casos de agresión. Luisa Fernández tiene los detalles. Luisa, buenos días. Hola Luisa, muy buenos días. Es preocupante la cifra que nos entregan por parte de la empresa Transmilenio, y es que al día en Bogotá se evaden el pago del pasaje cerca de 500.000 personas. Eso quiere decir que a la semana el sistema de transporte de Transmilenio pierde aproximadamente 9.000 millones de pesos por todas estas evasiones que se registran a lo largo de la semana. Dinero con el que podrían implementar nuevas políticas para Transmilenio y también realizar mejoramientos, incluso acompañamiento de personal de seguridad o de convivencia que ayude también a prevenir estos casos de intolerancia que se han venido presentando en el sistema. La última medición que hicimos, adaptándolo de la metodología de la Nacional, más las cámaras que hemos dispuesto, que hacen mediciones permanentes con videoanalítica, la adaptación de la Nacional nos dio que la evasión estaba un poco por debajo del 30%. Y ese 30% en dinero, ¿cuánto afecta a la empresa? Eso al año podríamos estar hablando de cerca de unos 500.000 millones de pesos. De esa cifra que tenemos por día de colados, pues asegura también desde la empresa que solo 75.000 personas recibieron un comparendo o una sanción el año pasado. Son cifras de 2021, es decir, muy poco para la cifra que tenemos de un día de colados, que es de 500.000 personas. Esto representa el 30%, como ya lo decían, de las personas que utilizan el Transmilenio en Bogotá. Otra cosa que preocupa y que hemos visto en videos durante los últimos días a través de las redes sociales son los casos de intolerancia, las agresiones y las riñas, incluso los asesinatos que se han presentado dentro del sistema de transporte durante estos últimos días. Y es que en Bogotá el 85% de las lesiones personales que se registran pues se presentan en medio de riñas y también en actos de intolerancia. Hablamos con el gerente también sobre estos casos que se han presentado en el sistema y esto fue lo que dijeron. El evasor es el que te quita la silla, es el que te incomoda en el bus, es el que hace que tengamos que estar subiendo las tarifas cada año. Y aunque no todos los evasores son acosadores o son ladrones, sí la mayoría de ladrones y acosadores ingresan al sistema evadiendo el pasaje. Entonces tenemos que, además de las acciones que adelantamos desde Transmilenio, tener un rechazo social, porque cada evasor puede ser un ladrón o un acosador en potencia. Más que seguridad, asegura la policía y la empresa Transmilenio, lo que debe existir es cultura ciudadana. También un rechazo social hacia esos actos de evasión que se registran y hacia las discusiones y actos de intolerancia que pueden presentarse en el sistema de Transmilenio. Todo esto para tener un mejoramiento en medio de la movilidad de Bogotá. A las 12 del mediodía más detalles de estas cifras que nos entregan desde la empresa Transmilenio sobre evasores y también sobre casos de intolerancia. Nos vemos más adelante, Luisa. Así es, Luisa, muchas gracias. Y en Soacha, una mujer entregó a su hijo a la justicia tras agredir a un conductor con arma blanca. Estil Vengas tiene la historia. Stick, buenos días. Luisa y televidentes, buen día. Pues mire, está la historia de una mamá que decide entregar a sus hijos a la justicia por hechos que cometieron sobre la autopista sur en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Atención a estas imágenes captadas desde un celular de un conductor que pasaba justo cuando los 3 menores de edad atacan a un conductor. Según las versiones preliminares, pues se habla de que estos menores de edad operan sobre la autopista sur haciéndose pasar por limpiadores de vidrios de panorámicos. Cuando este conductor se opuso a que limpiaran su panorámico, uno de estos menores de edad sacó un cuchillo y lo atacó. Observemos las imágenes.
¡Tiene un cuchillo! Oiga, pilas con el cuchillo, chino. ¡Cuidado! La madre de estos 3 menores de edad los reconoció por un video que fue publicado en redes sociales, por lo que decidió ir a denunciarlos a una estación de policía en Compartir en Soacha. Allí la mujer fue multada y los 3 menores de edad enviados a un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A las 12 del mediodía, más detalles de esta importante noticia. Desde el occidente de Bogotá, Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y en el centro de Cali se registró un intento de linchamiento contra un joven que intentó robar un arma traumática. Sebastián Bedoya, buenos días. ¿Cómo fueron estos hechos? Luisa, televidentes, muy buenos días. En imágenes ustedes van a observar este impactante caso de justicia por mano propia. El adolescente fue sorprendido por varios comerciantes y transeúntes del sector centro de Cali, luego de robar un arma traumática que estaba evaluada en más de 700.000 pesos y fue golpeado brutalmente. La intervención de la policía fue necesaria para evitar que esta persona sufriera un riesgo mayor a su vida. Incluso uno de los uniformados se observa cómo en el suelo protege al hombre para evitar que le causen lesiones y también sufra algunos golpes. Luego, este fue conducido a una estación de policía y se encuentra en su calidad de aprehendido. Las autoridades recomiendan, insisten reiteradamente en no tomar la justicia por mano propia para evitar ser vinculados a procesos judiciales por daños y perjuicios, entre otros presuntos delitos. En otras noticias, hoy el embajador de Francia visitó el barrio Siloé para conocer algunas iniciativas de paz que se desarrollan en este sector en conjunto con la Fundación CIDOC y otras organizaciones francesas. Son más de 400 niños los que se ven beneficiados. Durante su recorrido dijo que respalda el proyecto de paz total que anunció el presidente de la República, Gustavo Petro, y que continuará también respaldando todo tipo de proyectos que beneficien la implementación de los acuerdos tanto con las ex-FARC como los que se puedan vincular durante el gobierno de Gustavo Petro. Y finalizamos con las quejas de la Superintendencia Nacional de Salud, que recibió hoy en una jornada especial que se cumplió aquí en este departamento. De acuerdo con la entidad, crecieron las quejas en todo el país. La mayoría provienen del régimen subsidiado. De acuerdo con esta entidad, son más de 826.000 quejas contra las EPS. La mayoría son por barreras a la hora de acceder a medicina especializada, en la entrega de los medicamentos, entre otros. También la Superintendencia Nacional de Salud anunció que habrá una jornada especial los próximos 9, 10 y 11 de noviembre aquí en la ciudad para verificar primero el pago de la cartera morosa que tienen las EPS con la red hospitalaria, la cual supera los 680.000 millones de pesos en todo el Valle del Cauca. El 40% de esta cartera corresponde al régimen subsidiado y el 18% al régimen contributivo. También continuará recepcionando las quejas de los usuarios. Los departamentos, según la superintendencia, que más quejas representa a este sistema son Valle del Cauca, Bogotá, Caldas y Risaralda. El Valle del Cauca ocupa un vergonzoso lugar, el tercer puesto por la mayoría de las quejas. El 35% de estas corresponden a los pacientes que sufren algún tipo de riesgo. Ampliación de estas noticias en nuestra emisión del mediodía desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Desde una cárcel de Nueva York reaparece Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. A esta hora comparece ante un juez de Medellín en una audiencia preparatoria para responder por sus crímenes en Colombia. Hernán Muñoz tiene los detalles. Hernán, buenos días. Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Originamos esta información en directo desde el Palacio de Justicia en Medellín. Aquí inició de manera virtual esta audiencia preparatoria en contra de alias Otoniel. Precisamente está a cargo del Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Inició retardada hacia las 8:35 de la mañana y conforme a lo establecido en los artículos 355 y los siguientes, además en esta audiencia en la cual se presentarán las solicitudes probatorias que se harán valer en el juicio oral por parte de la Fiscalía. Aquí desde el Palacio de Justicia se ha confirmado algunos de los
delitos: concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones, tortura agravada y desplazamiento forzado. Es importante precisar que estas audiencias se extenderán hoy hasta las 3 de la tarde y mañana entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Seguimos con más noticias de aquí del departamento de Antioquia, porque en este momento el gobernador Aníbal Gaviria, en compañía de todo su gabinete, se encuentra en el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Salió por aire en su helicóptero desde aquí, desde la gobernación de Antioquia, para atender esta crisis humanitaria de migrantes. Recordemos que solamente en el municipio de Necoclí hay por lo menos 10.000 varados, pero desde aquí, desde la capital de Antioquia, están saliendo por lo menos 1.300 diarios. Se espera que hacia las 4 de la tarde se pueda instalar una mesa para definir si allí, por supuesto, se va a instalar un albergue para atender a todas las personas que se encuentran en el muelle, en las calles y en los parques y que todavía no han podido salir hacia la zona. Las autoridades en Antioquia han confirmado el reclutamiento de 12 niños en el municipio del Bagre. Esta denuncia fue hecha por el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien en su visita precisamente desde el Urabá antioqueño salió hacia el municipio del Bagre. Allí fueron reclutados por un grupo armado, estaban en un colegio y allí persisten los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales. Ha dicho el representante del Ministerio Público que esta situación es muy compleja porque los padres temen por su vida, mientras que los defensores de los derechos humanos han calificado este reclutamiento como un secuestro porque ocurrió dentro de un colegio. También hay que precisar que en este momento no hay denuncia oficial, y lo ha dicho el defensor del pueblo, porque las familias tienen temor de salir a denunciar, están asediados por los grupos armados que operan allí en la zona. Para responder a las preguntas que hace la comunidad, los enfrentamientos persisten entre el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Y terminamos con una noticia esperanzadora, porque esta mañana el gerente de Empresas Públicas de Medellín EPM, Jorge Andrés Carrillo, confirmó que a través de su filial Afinia se va a reducir la tarifa de los servicios públicos en la costa Caribe y que de esta manera se acogen al pacto por la justicia tarifaria en el país. Detalles que estaremos ampliando más adelante. Me despido desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI, y al regresar, espere. Medianas y pequeñas empresas inconformes con rebaja de tarifas de energía. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hay alerta por los efectos nocivos de los vapeadores en la salud. Un concejal de Bogotá estuvo al borde de un paro cardiorrespiratorio por el uso de estos dispositivos. En el Congreso piden gravarlos con impuestos. Aunque los vapeadores parezcan inofensivos, no lo son. Esto prácticamente es un veneno y es una muerte en vida, estos vapeadores. Al concejal de Bogotá, Rolando González, le dieron 10 días de incapacidad porque sus pulmones se llenaron de agua tras el uso frecuente de estos dispositivos. Empecé a sentir una presión muy dura en el pecho y específicamente sobre los pulmones. Llegué a hiperventilar. Son perjudiciales para la salud y no son recomendables. Como neumólogo, uno no recomendaría estos vapeadores. La venta de estos cigarrillos electrónicos es libre. Se consiguen en cualquier esquina a 20.000 pesos. En el Congreso de la República proponen gravarlos en la reforma tributaria. Hay que incluirlos porque se ha demostrado que sí tienen afectaciones en la salud. Sería 1 billón de pesos adicionales en la reforma tributaria. En el Consejo radicarán un proyecto de acuerdo para restringir la venta en las calles de Bogotá. Aumentó en Colombia la imposición de comparendos a ciudadanos por porte de armas y riñas. Son más de 558.000 sanciones impuestas este año. Entre el 1 de enero al 10 de octubre de este año, la policía ha impuesto 558.044 comparendos por comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de los colombianos. El porte de armas deja 464.965 comparendos, las riñas 69.335, porte de armas neumáticas 11.464 comparendos, agresiones físicas 8.805, por amenaza son 2.574 comparendos, por lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas 901 comparendos.
Este es el top 5 de las ciudades donde se presentaron mayores comportamientos de riña. Medellín con 9.600 casos, Bogotá con 5.797, Cali con 2.290, Cúcuta con 2.289 y Barranquilla con 2.137. Las MIPYMES calificaron de insignificante la rebaja en el servicio de energía eléctrica que el gobierno anunció oscilará entre un 4 y un 8%. Señalan que se debe revisar el esquema tarifario. Jorge Castro con los detalles. Jorge, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. En la instalación del Congreso 67 de ACOPI aquí en la ciudad de Barranquilla, el gremio de las MIPYMES también ha hecho referencia al tema tarifario y la complejidad que para la costa atlántica está resultando a raíz de las condiciones que se están dando en materia del servicio de energía. Doctora Rosemary Quintero, ¿la deja satisfecho la rebaja en las tarifas que anunció el gobierno entre 4 y 8%? No, no deja absolutamente nada satisfecho. Ese porcentaje frente a los cambios que se ha generado en el sistema tarifario del Caribe es nada, es insignificante. En ese orden de ideas ratificamos, nosotros tenemos en el Caribe un problema totalmente diferente al problema nacional. En el problema del Caribe necesitamos recursos específicos para invertir en infraestructura y para mitigar o subsidiar las tarifas que actualmente tenemos mientras se recupera la situación. Es que nosotros como ciudadanos y empresarios responder por malas decisiones o por omisiones del Estado cuando debió normalizar, regularizar de mejor forma y en el momento pertinente todo ese esquema que se ha generado y la falta de inversiones en los tiempos adecuados. Eso es lo que hoy nos tiene en problemas y esas grandes pérdidas no técnicas también tiene un factor cultural, pero también tiene un factor tecnológico que es por falta de inversión. En ese sentido, estamos esperando que el gobierno nacional y que nuestros congresistas, ya que estamos formulando un presupuesto nacional y un plan de desarrollo, quede incluido los recursos que el Caribe necesita para recuperar esa oportunidad de poder nosotros competir como región con el país y para el mundo. Muchas gracias, doctora Rosemary, muy buen día. Buen día. Rosemary Quintero es la presidenta nacional de ACOPI, el gremio que reúne a cerca de 1.200.000 MIPYMES en todo el territorio nacional. El Congreso que hacia el mediodía contará con la presencia del presidente Gustavo Petro. Estará llegando hacia la 1 de la tarde, se ha informado desde la Casa de Nariño. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y desde Cartagena, el gremio de comerciantes lanzó nuevas críticas a la reforma tributaria y dijo que el país tenía que preocuparse más por los trabajadores informales, que son más de 15 millones de personas. Tatiana Rodríguez nos amplía la información. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. El mensaje lo ha dejado el presidente de FENALCO en medio del Congreso Nacional de Comerciantes que se lleva a cabo aquí en Cartagena. Y esto básicamente porque lo que manifiesta es en una reforma laboral debe ser con beneficio a las personas desempleadas y no a las personas que ya están empleadas. Lo ha dicho debido a varios puntos que ya se han planteado, como disminuir la jornada de 9 de la mañana a 6 de la tarde, incrementar la remuneración domingos y festivos y acabar contratos de prestación de servicio. Ha manifestado que estos son puntos que afectarían al comercio, que es clave para el desarrollo de la economía del país. Estos puntos se los ha dicho el presidente de FENALCO, se los ha enviado al presidente de la República, Gustavo Petro, a través del ministro del Interior. Es lo que pasa a esta hora desde aquí, desde el Congreso de FENALCO que se desarrolla en Cartagena. Más adelante tendremos la ampliación. La inflación interanual de Estados Unidos bajó menos de lo previsto y se sitúa en un nivel históricamente alto de 8,2% cuando siguen creciendo los costos de los alimentos y se espera otro fuerte aumento de las tasas de interés por parte de la FED para contener la disparada de los precios. Los altos precios siguen golpeando a los consumidores en Estados Unidos, a pesar de que el costo de la gasolina bajó y la Reserva Federal tomó una acción para controlar la inflación, que volvió a bajar en septiembre por tercer mes consecutivo y situó su tasa interanual en el 8,2%, una décima menos que en agosto.
Sin embargo, los economistas proyectaban que el ritmo de aumento se reduciría a 8,1%, por lo que el nuevo dato no fue muy bien recibido por los mercados. Además, los precios generales al consumidor se incrementaron un 0,4% desde agosto, el doble de la proyección de los economistas que apuntaba en un 0,2%. Mientras el índice de precios al consumidor subyacente, que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía, registró un aumento interanual del 6,6% en septiembre, lo que marca un nuevo récord este año y un nivel que no se veía desde agosto de 1982. El último informe sobre la inflación antes de las elecciones de mitad de mandato marca el difícil panorama para los consumidores estadounidenses en áreas como alimentos, vivienda y atención médica. Adicionalmente, se espera que la Reserva Federal siga elevando sus tasas de interés, pese a ya haberlo hecho 5 veces este año, como parte de un plan para ayudar a la economía, al apretar la demanda de consumidores y empresas. Rusia volvió a amenazar con una tercera guerra mundial si Ucrania ingresa a la OTAN. Continúa la ofensiva de Rusia en Ucrania y ahora con amenazas más fuertes. Desde la Vicesecretaría del Consejo de Seguridad aseguraron que la admisión de Ucrania en la OTAN podría dar lugar a una tercera guerra mundial, después de que el mandatario Volodymyr Zelensky anunciara la oferta sorpresa para ingresar por la vía rápida en la alianza militar. Kiev es muy consciente de que un paso así significaría una escalada garantizada hacia una tercera guerra mundial. Al parecer, cuentan con eso, crear ruido informativo y llamar la atención una vez más. También reiteran la postura rusa de que Occidente, al ayudar a Ucrania, indicaba que son parte directa del conflicto. Mientras se informaba de esta nueva advertencia, las autoridades ucranianas anunciaron que se registraron ataques con drones kamikaze en la región de Kiev. También reportaron bombardeos en la ciudad de Mykolaiv, situada en el sur del país. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reunió con el presidente Vladimir Putin. En un principio se esperaba que el presidente turco le pidiera un alto el fuego en Ucrania, pero nunca se abordó ese tema, según información rusa. Su charla se centró en la discusión específica sobre el gas y la creación de un centro de gas en Turquía, pero requieren un acuerdo de países amigos de la Unión Europea. Y un empleado del expresidente estadounidense Donald Trump dijo al FBI que el exmandatario le ordenó mover unas cajas con documentos de Mar-a-Lago tras la orden de devolución del gobierno. Un empleado del expresidente Donald Trump dijo que el exmandatario le ordenó que sacara cajas de un depósito del sótano de su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, después de que el equipo legal de Trump recibió una citación para obtener los documentos clasificados que le obligaba a devolverlos. Además, existe una grabación de una cámara de seguridad en la que se le ve haciéndolo. La información del testigo clave junto a las imágenes de vigilancia, que también obtuvo el Departamento de Justicia, representan algunas de las pruebas más sólidas conocidas hasta la fecha sobre una posible obstrucción a la justicia del expresidente republicano. Cabe recordar que el FBI realizó el pasado 8 de agosto un registro en Mar-a-Lago, durante el cual decomisó unos 11.000 documentos oficiales, entre ellos unos 100 clasificados que el expresidente no devolvió cuando abandonó la Casa Blanca en enero de 2021. Corea del Norte probó 2 misiles crucero estratégicos de largo alcance que el líder Kim Jong-un resaltó como un exitoso despliegue de su capacidad de ataque nuclear táctico. Así lo informó la prensa estatal norcoreana, que confirmó que los proyectiles recorrieron 2.000 kilómetros sobre el mar y alcanzaron los blancos pretendidos. Kim Jong-un habría expresado gran satisfacción con la prueba balística, la más reciente de una serie de ensayos que han recrudecido las tensiones en la península coreana. La Organización de Naciones Unidas advirtió que la mitad de los países del mundo carece de preparación ante las catástrofes naturales por la falta de sistemas de alerta temprana de riesgos. Según el informe de la ONU, los países en desarrollo están aún peor, pese a encontrarse en la primera línea del cambio climático. Además, menos de la mitad de los países en desarrollo y solo 1/3 de los pequeños estados insulares cuentan con un sistema de alerta temprana de riesgos múltiples. Una empresa asiática mostró su carro volador en su primer vuelo público en el Skydive en Dubái. El coche volador
desarrollado por el fabricante chino de vehículos electrónicos Xpeng Aerospace, realizó su primer vuelo público en Emiratos Árabes Unidos. El coche volador llamado X2 es un vehículo eléctrico biplaza de despegue y aterrizaje vertical con 8 hélices, 2 en cada esquina. El vuelo de demostración se llevó a cabo con una cabina vacía, sin embargo la compañía indicó que realizó una prueba de vuelo tripulado en julio de 2021. El vehículo de elegante diseño puede transportar 2 pasajeros y puede acelerar a 130 km/h. El presidente de la compañía informó que este vehículo eléctrico no produce emisiones de dióxido de carbono durante el vuelo y que representa un hito importante en la movilidad futura. Riñas en Transmilenio. 1 de cada 3 usuarios son colados en el sistema. Mamá entrega a menor de edad a la justicia porque su hijo atacó con arma blanca a conductor en Soacha. En Cali intentan linchar a joven que hurtó arma traumática. Desde Estados Unidos, Otoniel empieza a responder a la justicia. Crisis humanitaria en Necoclí por llegada de migrantes. Buscan habilitar un albergue. 12 niños reclutados por grupos armados en el Bagre, Antioquia. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Siguen los casos de intolerancia y riñas en Transmilenio. Según datos del operador, 1 de cada 3 usuarios son colados y son los que provocan más casos de agresiones. Luisa Fernández nos amplía esta información. Luisa, buenas tardes. Luisa, y es que en una semana la empresa Transmilenio pierde 9.000 millones de pesos por los evasores y hoy tanto ciudadanos como autoridades tienen un reto ante la problemática que se ha venido incrementando: casos de intolerancia. Al día 500.000 personas evaden el pago del pasaje de Transmilenio en Bogotá. Es decir, en una semana el sistema de transporte pierde más de 9.000 millones de pesos por evasores. En la última medición que hicimos, adaptándolo de la metodología de la Nacional, más las cámaras que hemos dispuesto, que hacen mediciones permanentes con videoanalítica, la adaptación de la Nacional nos dio que la evasión estaba un poco por debajo del 30%. Y ese 30% en dinero, ¿cuánto afecta a la empresa? Eso al año podríamos estar hablando de cerca de unos 500.000 millones de pesos. Con cámaras de alta tecnología se detectan a los infractores, en su mayoría personas que ingresan al sistema a delinquir o generar discusiones entre usuarios. El evasor es el que te quita la silla, es el que te incomoda en el bus, es el que hace que tengamos que estar subiendo las tarifas cada año. Y aunque no todos los evasores son acosadores o son ladrones, sí la mayoría de ladrones y acosadores ingresan al sistema evadiendo el pasaje. Entonces tenemos que, además de las acciones que adelantamos desde Transmilenio, tener un rechazo social, porque cada evasor puede ser un ladrón o un acosador en potencia. Los actos de intolerancia se incrementaron en el transporte público, lo que deja un reto más para las autoridades y ciudadanos. La cultura ciudadana, un valor en el que Bogotá se raja. Estos actos de intolerancia pueden terminar en situaciones difíciles para uno u otro. Te estás arruinando el día simplemente por un pequeño detalle. O sea que realmente necesitamos mayor tolerancia. Nosotros acompañamos, tenemos presencia en las estaciones, en casos de que nosotros tengamos presencia con nuestros gestores y veamos que se está subiendo de tono. El 85% de las lesiones personales registradas en la ciudad se dan por riñas o actos de intolerancia. Luisa, estábamos precisamente revisando cifras de la Secretaría de Seguridad y es que durante este año se han presentado 16.761 lesiones personales, es lo que han denunciado en la capital del país. Me despido desde el norte de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. El Hospital Occidente de Kennedy es el centro de atención que más recibe pacientes con lesiones de trauma en Bogotá. En una semana se presentan de 10 a 15 pacientes. Uno de los centros médicos más concurridos en Bogotá es el Hospital de Kennedy, ubicado en el suroccidente de la ciudad, el epicentro donde se concentran más pacientes heridos por traumas de urgencia. Usualmente heridas por arma cortopunzante y el otro gran porcentaje es heridas por arma de fuego.
Normalmente son pacientes entre los 18 y los 35 años de edad de sexo masculino. Los pacientes jóvenes son los que más presentan accidentes de tipo traumático. El paciente politraumatizado secundario a accidentes de tránsito, traumas cerrados. En otra institución de orden público, los pacientes con heridas por arma cortopunzante, heridas por proyectil de arma de fuego, y generalmente son desencadenados en algún momento de violencia, riñas callejeras, riñas familiares y los accidentes de tránsito, como lo mencioné. Tras la pandemia, el número de casos por heridas traumáticas ha aumentado, sobre todo en el Día de la Madre, Navidad y fin de año. Y en Soacha, una mujer entregó a su hijo a la justicia luego de que éste apuñalara o agrediera a un conductor con arma blanca. Stick Luengas tiene la historia. Stick, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues mire, se conocen detalles de esto que ocurrió sobre la autopista sur en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Un video que se hizo viral en redes sociales donde se ve a 3 menores de edad atacando a un conductor. Según las investigaciones de la policía, pues estos menores estarían siendo instrumentalizados por una banda delincuencial. En esa imagen se ve a uno de estos menores atacar con un arma blanca al conductor, quien minutos antes se opuso a que le limpiaran su vidrio panorámico. ¡Tiene un cuchillo! ¡Miras con el cuchillo, chino! ¡Miras con el cuchillo, chino! Le va a dañar todo el carro. Ojo con el cuchillo, ojo. Pues fue la misma mamá de estos menores de edad, luego de ver este video en redes sociales, quien decidió entregarlos a la justicia. Por eso, esa mamá fue multada por lo que cometieron sus hijos, una multa de 1.500.000 pesos. Además, los 3 menores de edad fueron enviados a un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las autoridades están haciendo un llamado a los conductores para que no caigan en trampas de supuestos limpiavidrios que operan sobre la autopista sur, pero que finalmente resultan robando a los conductores. Información que originamos desde el occidente de Bogotá. Stick Luengas en Noticentro 1 CMI. Stick, muchas gracias. Y en el centro de Cali se registró un intento de linchamiento contra un joven que intentó robar un arma traumática. Sebastián Bedoya, ¿cómo fueron estos hechos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luisa y televidentes. Este adolescente de 15 años al parecer habría hurtado un arma traumática que estaba evaluada en más de 700.000 pesos cuando fue sorprendido por los comerciantes y demás comunidad que transitaba por ese sector y comenzaron a golpearlo fuertemente. En videos ustedes observarán la manera en la que este joven era agredido en múltiples oportunidades hasta que llegó la patrulla de la Policía Metropolitana de Cali para protegerlo y luego conducirlo hasta una estación donde en estos momentos continúa con su proceso de judicialización, está en calidad de aprehendido. Por fortuna, este adolescente no sufrió lesiones de gravedad y tampoco uno de los uniformados que se lanzó sobre este adolescente para evitar que siguiera siendo agredido y también sufrió algunos golpes. Y cambiamos de noticia porque la Superintendencia de Salud reveló hace algunos minutos que ascendió el número de quejas contra las EPS por la mala atención. Ya son más de 826.000 reportes durante lo corrido del año. Las quejas puntuales que existen en este momentico son medicamentos, cirugías represadas, citas con especialistas, enfermedades oncológicas que están siendo desatendidas en clínicas u hospitales. Situaciones como esas fueron expuestas hoy a la Superintendencia de Salud, entidad que reveló el incremento de las inconformidades que tienen los usuarios del sistema por la mala prestación del servicio. Solo entre enero y septiembre del año en curso aumentaron a más de 825.000 quejas contra las EPS y el 35% son de pacientes con algún tipo de riesgo. Las 5 que más quejas presentan en el orden son las siguientes: Cosalud, Famisanar, Servicio Occidental de Salud, SOS, Salud Total y 9 EPS en el régimen contributivo. Los departamentos que mayores cifras se representan según la Supersalud son Risaralda, Valle del Cauca, Bogotá y Caldas. Inoportunidad en el acceso a consulta de medicina especializada, inoportunidad en la entrega de medicamentos, inoportunidad en la formulación o prescripción y realización de exámenes relacionados con componentes diagnósticos y terapéuticos. El organismo de control anunció mesas de trabajo para establecer la ruta de pago de la CPS a la red hospitalaria, cuya suma supera los 680.000 millones de pesos en el Valle del Cauca. 40% corresponde al régimen subsidiado y el 18% del contributivo. Asimismo, realizará los días 9, 10, 11 de noviembre una intervención especial para conocer el comportamiento de las barreras a los accesos de salud en esa región del país.
Estos diálogos de la superintendencia se hicieron en compañía de algunos gerentes de hospitales, de clínicas, de autoridades de salud y por supuesto de veedores. Y finalizamos con la visita que hizo el embajador de Francia al barrio Siloé, donde ratificó su apoyo de su país al proceso de paz que pretende iniciar el gobierno nacional. El embajador de Francia en Colombia ratificó el interés de su país por apoyar los procesos de paz que adelanta el gobierno nacional con diferentes grupos armados y la implementación de los mismos a través de inversión social y programas empresariales. Tenemos muchos proyectos de cooperación con Colombia sobre este tema de la paz. Como lo he dicho, hay un apoyo político de Francia a la implementación integral de los acuerdos de paz con las ex-FARC. Tenemos también proyectos de cooperación como en muchos lugares de Colombia, pero también tenemos una presencia empresarial muy alta de Francia en Colombia. El diplomático hizo su pronunciamiento en Siloé al conocer la iniciativa respaldada por varias agencias francesas y la Fundación CIDOC, la cual busca alejar de la violencia a más de 400 menores de edad por medio del deporte y la música. Este proyecto es un proyecto de prevención de la violencia, de acompañamiento de los jóvenes y entonces es un proyecto por el futuro. Y Francia desde el inicio ha apoyado el proceso de paz aquí en Colombia. Pues yo le garantizo que si no tuviéramos estos proyectos la violencia sería peor. El encuentro del embajador tuvo lugar en el icónico Parque de la Horqueta en el marco de la Semana de Francia-Colombia 2022, cuyo objetivo es reforzar la unión bilateral. El embajador también explicó que una de las maneras en apoyar estos acuerdos de paz y la implementación de los mismos es a través del empleo, donde se han creado aquí en Colombia más de 250 empresas francesas. Es por ahora toda la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. Concluyó la audiencia preparatoria por 8 delitos contra alias Otoniel. El ex jefe del Clan del Golfo asistió de manera virtual desde una prisión en Estados Unidos. Hernán Muñoz está en el Palacio de Justicia en Medellín. Hernán, ¿qué petición acaba de hacer la Fiscalía? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Seguimos en directo desde el Palacio de Justicia en Medellín y mucha atención porque la Fiscalía General de la Nación le acaba de hacer una solicitud a la jueza del proceso contra alias Otoniel de negar la solicitud de nulidad que acaba de hacer la defensa del ex jefe del Clan del Golfo por falta de argumentos en este proceso en el que debía comparecer por lo menos por 8 delitos, entre ellos tortura agravada. A las 8:35 de la mañana comenzó esta audiencia de carácter preparatoria. Reapareció alias Otoniel con un overol color naranja y desde su celda estaba conectado a unos audífonos. A esta hora de la tarde ya se ha confirmado que ha terminado esta audiencia virtual y es incierta cuál será la próxima cita, que sería reconfirmada en horas de la tarde. Desde la capital de Antioquia nos desplazamos hacia el Urabá antioqueño porque nuestros ojos siguen puestos sobre esta grave crisis de migrantes. El gobernador de Antioquia, en compañía de algunos representantes de su gabinete, ya se encuentran en el municipio de Necoclí y se espera que hacia las 4 de la tarde se pueda instalar una mesa para determinar si van a instalar algunos albergues que permitan ubicar a las personas que se encuentran en los muelles. Hablemos de cifras, son por lo menos 10.000 personas las que se encuentran varadas en esta zona de Colombia, pero todos los días incrementa la situación en las terminales de transporte de Medellín, alrededor de 1.300 personas, pero se estima que incremente más con la llegada de migrantes que llegan desde otras ciudades del país. Seguimos con más noticias del departamento de Antioquia porque el defensor del pueblo confirmó el reclutamiento de 12 niños en un colegio del municipio del Bagre en Antioquia. En el corregimiento Puerto López de El Bagre impera el silencio. Hay temor y zozobra por los enfrentamientos entre el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. El defensor del pueblo ingresó a la zona de conflicto y conoció que 12 niños fueron reclutados. Conocimos que 12 menores de edad de un colegio fueron reclutados recientemente por un grupo armado y podrían ser muchos más casos. Sin embargo, por el temor a represalias de los grupos armados, las comunidades no se atreven a denunciar ante las autoridades. El representante del Ministerio Público advirtió que los menores fueron reclutados para integrar las filas de estos grupos armados. Aseguró que los padres temen por su vida. Nos preocupa la deserción escolar que se presenta ante el temor de que los adolescentes y jóvenes terminen en las filas de estos grupos ilegales.
Los padres y cuidadores retiran a sus hijos de los centros educativos y los mantienen en sus casas, o los envían a vivir con parientes a otros lugares, o sencillamente se desplazan. El ejército se pronunció frente a la grave denuncia. Se habla con la población civil, se incrementan las labores de inteligencia, donde se logra determinar de que hasta el momento no existen casos de reclutamiento forzado ni denuncia ante la Fiscalía General de la Nación sobre estos hechos. Y aseguró que continúan las operaciones militares en la zona para devolverle la tranquilidad a la población. Noticias positivas para los habitantes de la región Caribe. Mucha atención porque Empresas Públicas de Medellín se acaba de pronunciar y confirmó que va a reducir el costo de la energía en la región Caribe. Dice que esta es la baja más alta en los últimos años en este sector que tanto ha sufrido. Siendo así, Empresas Públicas de Medellín se acoge al pacto por la justicia tarifaria. El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, explicó que en lo inmediato la costa Caribe tendrá una reducción de la tarifa de energía. La tarifa de Afinia, que está alrededor de 823 pesos por kilovatio, de manera voluntaria, acogiéndonos al pacto por la justicia tarifaria, vamos a reducirla a 799 pesos para los meses de noviembre y diciembre. Aseguró que EPM ha dejado de recibir 1.5 billones de pesos para que la tarifa no sea tan alta como en otros departamentos vecinos. El alcalde de Medellín argumentó que pese a la crisis que hoy atraviesan los habitantes de la región Caribe, esta es la reducción más alta que se haya hecho en esta zona del país y anunció una nueva inversión. EPM, además de todo lo que ya anunció, va a hacer un esfuerzo de 150.000 millones de pesos para beneficiar y para comprar paneles solares que van a ser entregados en el mayor proyecto de inversión de paneles solares para ciudadanos marginados y vulnerables, precisamente esos que muchas veces no tienen con qué pagar. Aseguró que la inversión significará en principio una reducción en la factura de hasta el 50% para cerca de 15.000 familias. Fecha que comenzaría a verse reflejada por lo menos a partir del 15 de octubre. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Comerciantes insisten en críticas a la reforma tributaria. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desde Cartagena, el gremio de comerciantes lanzó nuevas críticas a la reforma laboral y dijo que el país tenía que preocuparse más por los trabajadores informales, que son más de 15 millones de personas. Tatiana Rodríguez nos cuenta los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Lo que ha dicho el presidente de FENALCO es que se debe tener una visión integral y no sindical que ayude a emplear a las personas que en este momento en el país están sin empleo. Un llamado al gobierno nacional hizo el presidente de FENALCO en Cartagena frente a la reforma laboral que será presentada el próximo año. De acuerdo con el líder gremial, debe tener una visión integral y no sindical. Significa que no nos preocupemos, como está el cuadro, por los que hoy tienen empleo, que lo tienen, y de acuerdo con la legislación colombiana, ¿sí? Hoy tienen esa población ocupada formales de 9.324.000. Debemos de preocuparnos es por los 12.870.000 de la informalidad y por los 2.630.000 de desempleados. Esa es la política de empleo. Hacia allí deben estar direccionados todos los esfuerzos del gobierno y del sector privado colombiano. Aseguró que son necesarias políticas públicas que estimulen la generación de empleo sin incrementar los costos laborales. Yo creo que la anunciada reforma laboral no soluciona ese problema que está allí. La anunciada reforma laboral puede al revés crecer la informalidad y crecer el número de desempleados. Dijo que puntos como incrementar la remuneración domingos y festivos, acabar con los contratos de prestación de servicios, sumado al incremento del salario mínimo y la jornada semanal, representan un incremento en los costos laborales del 27%. El gremio agregó que es importante que esta reforma se construya de manera concertada
teniendo en cuenta los puntos de vista del sector. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Pequeñas y medianas empresas insisten en revisar esquema tarifario. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Las MIPYMES calificaron de insignificante la rebaja en el servicio de energía eléctrica que el gobierno anunció oscilará entre un 4 y un 8%. Señalan que se debe revisar el esquema tarifario. Jorge Castro nos amplía. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hay un consenso general entre la micro, la pequeña y la mediana empresa para exigir al gobierno nacional más que una rebaja, una revisión del esquema tarifario que se aplica en todo el país. El gremio de la pequeña y la mediana empresa del país, que agrupa a cerca de 1.200.000 MIPYMES en el territorio nacional, cuestionó que las tarifas que en el último año han sufrido un incremento promedio del 50% tengan ahora una reducción como las planteadas por el Ministerio de Minas y Energía, solo entre un 4 y un 8%. El problema de energía de Colombia es uno, pero que en el Caribe hay un problema todavía mucho más profundo y que obedece precisamente a las ineficiencias de un Estado que no hizo la vigilancia de un servicio tan importante como es la energía. Se considera inaudito que en el análisis se haya tomado como referencia un tema a nivel nacional y no el caso particular de la costa atlántica. Es una solución al problema nacional, sobre un 20% que es el problema nacional. Nosotros estamos en el orden del 50%. El pronunciamiento de ACOPI se conoce en la instalación del 67 Congreso Nacional que sesiona en Barranquilla. Estas consideraciones de la micro, la pequeña y la mediana empresa serán expuestas en pocos minutos al presidente de la República, Gustavo Petro, quien asiste a este evento en la ciudad de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche nos vemos en una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!